Hola mi hermano, bendiciones del Señor donde quiera que te encuentres. Yo soy Josué Vázquez y te doy la bienvenida a mi canal. También te invito a que te suscribas, a que le des like y a que puedas compartir nuestro contenido. A continuación te voy a presentar la respuesta del pastor Juan José Pérez ante la pregunta de cómo será el infierno y si el fuego del infierno será literal. Déjanos tus comentarios ahí debajo. Bendiciones. Muchos debaten si realmente el infierno es como Dante lo representó, como un lugar literalmente donde la gente es echada en un lago de fuego, en una paila de aceite hirviendo, y eso por ciertas imágenes apocalípticas que se usan en la Biblia. Particularmente nosotros creemos que independientemente de si es así o no, el infierno es un lugar específico, un lugar literal, donde van a ser echados el diablo y sus demonios. Mateo 25 dice, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Es un lugar donde van a ser echados la bestia y el falso profeta, dice Apocalipsis 20. En un lugar donde van a ser echados todos los impíos, todos los que se olvidaron de Dios, para recibir allí un castigo consciente y eterno. De modo que ahí están las cosas que son claras en la Biblia. Un lugar donde van a ser arrojados o echados todos los que se han mencionado para recibir un castigo eterno y consciente. Eso está claro en la Biblia. Ahora bien, con relación a cómo a veces se ve, yo creo, esa es mi opinión particular, que la imagen del fuego es precisamente una imagen para referirse a la ira de Dios. ¿Cómo así? Permítame tomarme unos minutos en esto. Una construcción muy común a través de todo el Antiguo Testamento es la frase que se utiliza por primera vez en Génesis 32, que dice literalmente, se encendió la ira de Dios. Y ese verbo, se encendió la ira, literalmente significa estar caliente. A mí me parece que eso tiene mucha relación con el hecho de que en la Biblia hay muchos pasajes que utilizan la imagen del fuego de manera metafórica para referirse a la ira de Dios. Fuego se ha encendido en mi ira, dice Deuteronomio 32:22, y hay muchos pasajes que utilizan el fuego de esa manera. Yo particularmente creo que el infierno es un lugar en el que aquellos que no quisieron a Dios ni a Cristo en sus vidas serán echadas. Y allí van a experimentar las tinieblas de afuera, es decir, van a ser excluidos de la presencia especial del Rey. Eso dice 2 Tesalonicenses 1:9, y donde de manera activa van a experimentar la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. De modo que yo creo que es un lugar literal donde van a ser echados los impíos y donde van a experimentar un castigo eterno y consciente, y donde van a experimentar exclusión de la presencia especial de Dios, y de manera activa van a experimentar la ira de Dios. Y quiero agregar algo más. Yo creo, con cierto temor y temblor, pero con cierto grado también de quietud en mi conciencia, que lo que mejor puede ilustrar el castigo del infierno es la cruz, lo que Jesús experimentó en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz, aunque no hubo fuego literal, Jesús experimentó los horrores del infierno para que usted y yo, que hemos creído en él, no tengamos que experimentarlo. De hecho, el teólogo J.I. Packer, en su excelente libro Hacia el conocimiento de Dios, lo pone de la siguiente forma. Voy a leer este fragmento y voy a ir un poquito pausado. Dice él, desde luego que no podemos formarnos una idea totalmente acertada del infierno, como tampoco podemos hacerlo del cielo. Y sin duda es mejor que no podamos, pero quizá, dice él, la noción más clara que podemos formarnos del infierno es la que se deriva de la contemplación de la cruz. En la cruz,
Dios juzgó nuestros pecados en la persona de su Hijo. Y Jesús soportó los resultados de la acción retributiva correspondiente a nuestro mal obrar. Contemplemos la cruz, por lo tanto, y veremos cómo será en definitiva la reacción judicial de Dios para con el pecado de la humanidad. ¿Y cómo será? En una palabra, retiro del bien y anulación de sus efectos. En la cruz, Jesús perdió todo el bien que tuvo antes, todo sentido de la presencia especial y del amor de Dios, todo sentido de bienestar físico, mental y espiritual, todo disfrute de Dios y de las cosas creadas, todo lo agradable y reconfortante de las amistades, todo eso le fueron retirados y en su lugar no quedó sino soledad, dolor y un tremendo sentido de la malicia y la insensibilidad humana y el horror de una gran oscuridad espiritual. Ya para cerrar, creemos que es un lugar literal donde los impíos, aquellos que no creyeron en el Señor, van a ser arrojados a un castigo eterno y consciente, donde la figura del fuego, en mi opinión, es una figura para referirse a la ira activa de Dios. Y creo que la noción tal vez más clara de qué será la paga del pecado en el infierno es la cruz, porque allí Jesús experimentó la pérdida, o por lo menos el sentido de la presencia y el amor de su padre. Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero también al mismo tiempo él tuvo que beberse allí la copa de la ira de su padre. De modo que esa es nuestra forma de visualizar. Una pregunta, Pastor Juan José, y es esta. En uno de los salmos, lo dice la Escritura y lo hemos experimentado, de que todas las obras de Dios en este mundo, aún bajo la maldición del pecado, tienen misericordia. Y todos los castigos y juicios de Dios en la tierra fueron de algún modo con misericordia. Siempre hubo una extensión de misericordia. ¿Significa eso que en el infierno no va a haber bondad? O dicho de otro modo, es decir, el individuo aquí, en todo lugar siempre hay algo de bondad. Pero como no va a estar la presencia de Dios, ¿significa eso que el sentido de bondad se ausentará totalmente? El teólogo Wayne Grudem, haciendo eco de las escrituras, él habla de la presencia de Dios en tres sentidos. Y de hecho, muy bien fundamentado. Hay veces Dios está presente en todo lugar para sustentar. Eso es omnipresencia. Hay lugares de la creación donde Él está presente para bendecir. Y eso fue lo que pasó en Israel. Aunque Dios estaba presente en todo lugar para sustentar, Él dijo, háganme una casa, una morada para yo morar ahí, en medio de ustedes, en medio del pueblo, para bendecir. Y de hecho, hoy lo hace en un nuevo templo que es la iglesia. Pero hay textos de la Biblia, en los profetas, donde la presencia de Dios es solamente para castigar. Entonces, yo particularmente creo por varias afirmaciones de la Biblia que en el infierno, al no estar la presencia especial de Dios, Dios está presente en el infierno para castigar. Porque dice Apocalipsis capítulo 14, el humo de su tormento sube en la presencia del Cordero. Pero Él está ahí para manifestar su ira. No hay un rastro o un vestigio de bondad o de misericordia. De hecho, en Lucas 16, cuando el rico le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, Abraham le dijo básicamente que ya no había lugar a la misericordia, porque le dijo, acuérdate que en vida tú tuviste tus bienes. Es decir, que a pesar de que él era impío, en su vida terrenal, él experimentó algunas bondades y misericordias de Dios. Pero ahora, dice él, dice Abraham, tú eres totalmente atormentado aquí. Y lo que atormenta allí es la ira de Dios. De modo que al ser una presencia para castigar y derramar su ira, no veo la presencia especial de Dios para bendecir. Creo que la persona que es arrojada al infierno
le es quitado todo tipo de bienestar físico, mental y espiritual, precisamente porque son echados en las tinieblas de afuera, es decir, fuera de la presencia especial de Dios para bendecir. Por eso es que concuerdo con Sproul. Mucha de mi forma de ver el infierno viene también de Sproul. Él decía, haya fuego o no haya fuego, definitivamente no parece ser un buen lugar y posiblemente la figura bíblica sea simplemente una figura, la realidad puede ser peor de ahí. Pero básicamente no veo lugar a la misericordia en aquel lugar ni a la bondad, como si un impío puede disfrutar aquí en este mundo ciertos vestigios de bondad, pero en el infierno aparentemente todo eso es retirado.